bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, muy fuerte acá. Gracias a todos quienes están conectados en este intercambio, en esta sesión, tanto por Zoom como a través de eh, la transmisión. Quería empezar presentando esta segunda sesión del seminario Economías Populares en tiempos de pandemia. Este es un seminario iniciativa del grupo de trabajo Claxo, llamado Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburg, específicamente la Oficina para la Región Andina y el Centro Internacional Miranda. Este seminario busca contribuir, como su nombre lo sugiere, al mapeo regional de organizaciones e investigadores que centran su quehacer en las economías populares, apuntando a poder construir una perspectiva analítica transversal de debates y de reflexiones desde los distintos países que componen no solamente el grupo de trabajo, sino, digamos, a quienes están dirigidos estos espacios de discusión. Este seminario consta de 3 sesiones que buscan ahondar en algunos de los que consideramos 3 ejes fundamentales de debate en torno a las economías populares, y que son las transformaciones de las dinámicas laborales y de las formas de explotación, los cambios en el régimen de acumulación y la multiplicidad de formas organizativas populares, y por último las dinámicas financieras y de financiarización de la vida en la región. Cada sesión del seminario consta de 3 espacios o de 3 instancias, digamos. La primera y principal es un foro público, como este que estamos presentando hoy, para el intercambio y la discusión en torno a alguno de estos ejes fundamentales. Luego habrá, a partir de los resultados de este espacio, un artículo analítico síntesis ilustrado que difundiremos a los inscritos en el seminario, y una entrevista especializada a alguna o algún referente académico en el área, ¿no? Esta segunda sesión que nos reúne hoy girará en torno a la autogestión y las infraestructuras político-organizativas de las economías populares. En ese sentido, bueno, lo fundamental es aclarar que por economías populares estamos entendiendo formaciones económicas, políticas, pero también sociales y culturales que constituyen tramas de procesos, de sentidos, pero también de subjetivaciones particulares centradas en la reproducción de la vida en medio de contextos de alta precariedad, ¿sí? Esta categoría de economías populares busca ampliar la perspectiva analítica que tenemos en la región más allá del lenguaje de la informalidad y la marginalidad, eh, para incorporar al análisis estos entramados que, siendo formales o no, son capaces de garantizar las condiciones para la reproducción social de la vida para grandes mayorías, en medio del colapso del neoliberalismo en la región. A su vez, estas experiencias son altamente complejas, son porosas, y en ellas interactúan dinámicas y tensiones entre dinámicas de explotación, pero a la vez políticas para la transformación social. A su vez, también quería aclarar que cuando hablamos de autogestión, como está en el título de esta sesión, nos referimos a el diseño e implementación por parte de un colectivo de personas y sin intermediación ninguna, de método y de tecnologías políticas para la gestión de los procesos constitutivos de un territorio determinado, sea este una fábrica, una comuna, una ciudad, y que estos procesos van desde la toma de decisiones hasta la sostenibilidad y la gestión de recursos de todo tipo en este territorio. Por su parte, en esta sesión esperamos generar debate en torno a al menos 3 cuestiones fundamentales en este tema de la autogestión y las formas organizativas de las economías populares. Estos temas son, bueno, las arquitecturas de las economías populares para la soberanía alimentaria, algunas claves organizativas de la producción agrícola familiar y algunas tecnologías organizativas y políticas de las economías populares vinculadas al sector textil. Esperamos explorar estas coordenadas del debate también de cara a la pandemia por COVID-19 y a las crisis múltiples que se ciernen sobre la región, así como los contrastes y continuidades entre experiencias que están
ancladas en territorios rurales o urbanos, ¿no? Para esta sesión, nuestras invitadas que guiarán nuestros debates son, bueno, Ana Felicien, en primer lugar. Ella es investigadora y militante en agroecología y soberanía alimentaria en Venezuela. Trabaja en el Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Global del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Es colaboradora también como profesora de la Universidad Nacional Experimental Indígena de Venezuela, la UNEIP, y hace parte del Plan Pueblo a Pueblo, que es una organización para la producción, distribución, consumo planificado de alimentos en comunidades campesinas y urbanas. También forma parte del proyecto Sabores de la Memoria Afro y es miembro del grupo de trabajo de agroecología política de Claxo y del equipo asesor del proyecto Long Food Movement del panel IPES. También contamos con Luis Caballero de la Universidad General Sarmiento de Argentina. Él trabaja en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y también es investigador de procesos de organización popular en el campo por la área. Entre nuestros comentaristas están Alexandra Martínez, quien es parte del grupo, del equipo de la Fundación Rosa Luxemburgo, específicamente de la Oficina para la Región Andina, y es también parte del grupo de trabajo Alternativas al Desarrollo. Tenemos también a Jean-Georges Pierre, quien es economista, tiene una maestría en Economía Social y Solidaria, colabora desde 2019 con la plataforma para la defensa del desarrollo del Laboratorio de Investigación en Ciencias Económicas y Jurídicas. Finalmente, también podremos escuchar la intervención de Dolores Señoranz, quien es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, es integrante del programa de antropología en Colabor, un programa para el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y es también investigadora con y para cooperativas textiles de la economía popular. Les recordamos a nuestros oyentes que están conectados al Zoom que pueden hacer sus preguntas a través del botón de Q&A que está en el menú inferior. Y bueno, ahora podemos iniciar con la intervención de Ana Felicien. Ana, bienvenida. Tienes la palabra. Ana, tienes el micrófono apagado. Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que nuestra conexión pueda acompañarnos. Vamos entonces a compartir la pantalla. Estoy aquí y voy a apagarla aquí para mejorar. Tenemos una lluvia bien intensa en la ciudad de Caracas. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, vemos. Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, el tema que quisimos compartir en este espacio, que es bastante novedoso para nosotros, lo llamamos interconexiones a lo largo de la trama reproductiva, semillas y alimentos en Venezuela, aportes desde la agroecología política. Y bueno, nos parece muy interesante esta invitación a conversarla desde este debate sobre las economías populares, para además informar un poco sobre distintos procesos que venimos como acompañando también, ¿no? Este espacio también nos permite generar muchas preguntas en torno a la soberanía. Y particularmente en este eje que ya como Mariana decía, bueno, está referida a la autoorganización, a las infraestructuras populares y territorios, que en el caso de los procesos hacia la soberanía alimentaria implican además todas unas infraestructuras basadas en la naturaleza y en todo lo que es el manejo de los comunes que llamamos necesarios para la soberanía alimentaria. ¿Se escucha cortado? Sí, un poquito. Quizás hablar un poco más lento, Ana. Quizás ayude. Ok. Sí. Ok.
Bueno, esta presentación es formando una revisión de literatura desde un enfoque, como ya decía, de la agroecología política, de la soberanía, ¿no? Entendida como el derecho de los pueblos, ¿no? A unos sistemas alimentarios, a unos sistemas culturalmente apropiados, nutritivos y adecuados también en términos ecológicos y sociales, y también desde una perspectiva de la justicia alimentaria del realismo negro, que considera entonces la raza y la clase como unos elementos que juegan un papel central en la organización de la producción, la distribución y consumo de alimentos, y además reconoce la experiencia colectiva de opresión y supremacía blanca a lo largo de estos procesos, pero también reconoce una visión racializada de la emancipación. En este contexto, entonces, nosotros... Okay, no se escucha bien la intervención. Habla un poquito más duro, creo que eso puede... ¿Aló? Ok. En este contexto, nosotros situamos entonces esto que estamos llamando la trama reproductiva de la semilla de alimento, ubicada en esta realidad global que está determinada por una dislocación de la base de los sistemas agrícolas tropicales, especialmente, y el acaparamiento de recursos por el agronegocio nacional y global y sus articulaciones. Y que estos elementos se han destacado con importantes conexiones en la actual crisis sanitaria global, ¿no? Pero dentro de este mapa global, nosotros como Venezuela tenemos un contexto propio, ¿no? El sistema agroalimentario venezolano se sitúa en este contexto global, a diferencia de lo que es el mapa regional, que está determinado por la producción de materias primas, commodities agrícolas, como todo lo que es el, el circuito de la soya, ¿no? Al sur, pero también todo lo que ha sido, el establecimiento de la industria bananera en Centroamérica y de todo lo que significa esas matrices económicas dependientes que están basadas en la exportación de estas materias primas agrícolas. Nosotros entramos en este circuito de una manera distinta por nuestra condición de país petrolero, en la que esa interacción con el circuito global se invierte y somos importadores netos de insumos y tecnologías agrícolas, además de alimentos terminados, ¿no? Nuestras exportaciones están ocupadas principalmente por el petróleo o estuvieron. En ese circuito de ordenamiento global, las agriculturas campesinas tienen distintos niveles de articulación con el agronegocio, ¿no? Y están determinadas principalmente a partir de la dependencia de insumos, básicamente semillas de agroquímicos. Entonces, situándonos en esos niveles de escenarios, nosotros aprovechamos esta ocasión para entonces pensar un poco cómo podemos ordenar eso que estamos llamando agriculturas campesinas, entendidas como aquellas agriculturas que estarían más vinculadas a esta noción de economías populares y que a través de diversas experiencias acá en Venezuela podríamos empezar a hacer un análisis para ordenarlas a lo largo de un gradiente que va a determinar sus infraestructuras y por tanto su forma de organización y sus procesos económicos. Ese gradiente tiene una base ecológica, está de manera sintética presentada aquí como las condiciones ambientales, que tienen en un extremo mayores limitaciones, principalmente climáticas, con menores lluvias y condiciones más limitadas de fertilidad, y al otro extremo tenemos mayores condiciones de fertilidad del suelo, mejores condiciones de fertilidad y menores limitaciones climáticas. Esto es fundamental para comprender entonces las posibilidades de producción que emergen para eso que estamos intentando presentar aquí como algunos tipos de esto que llamamos agricultura campesina, y que eso tiene un impacto en su forma de organización, en sus dinámicas productivas. En el extremo de las condiciones más limitantes podemos ver que ahí podemos ubicar a esas iniciativas de organización basadas en
el núcleo familiar, la familia, lo que es el trabajo familiar, y cuyas tecnologías y producción de conocimiento, pero además todo lo que tiene que ver con el manejo de semillas, ocurre a través de recursos propios, con de procesos que se desarrollan a lo interno del sistema y que sus producciones están muy poco vinculadas con los circuitos externos. En extremo tenemos con las mejores condiciones todo lo que es un entramado de sistemas de producción familiar que se articulan en redes de productores y cooperativas de producción que combinan, ¿no? A través de una negociación que no es para nada sencilla, esa dependencia y generación de tecnologías y semillas propias, que tienen toda una segregación en la que hay unos rubros que son más tradicionales que están produciéndose en estos espacios, pero que también hay una dependencia de formas, tecnologías y semillas, incluso importadas, y que los volúmenes de cosecha permiten entonces la articulación con los circuitos nacionales de distribución. Y en un nivel intermedio, con condiciones intermedias, moderadas en términos climáticos y moderadas también en términos de la base de fertilidad, tenemos entonces, podemos ubicar a todos los que son estos esfuerzos más colectivos, como cooperativas, comunas, casos de fondos rescatados del latifundio, que han venido estableciéndose en espacios a partir de el uso de tecnologías y el uso de semillas e insumos que son externos, foráneos, que además se articulan con los circuitos nacionales de distribución. Entonces, a lo largo de ese gradiente, estas experiencias las estamos llamando, bueno, en las condiciones más limitantes en términos ambientales y basadas en el trabajo y organización familiar, a estas experiencias no alineadas que están al margen de lo que ha sido el proceso de modernización agrícola y que llamamos acá experiencias en general, experiencias de la agricultura conuquera racializadas, que se identifican como indígenas y afrodescendientes, que no tienen acceso a financiamiento y presentan entonces todas esas, se desarrollan en esas condiciones limitantes y que están fuera del circuito nacional de comercialización, principalmente por el tipo de productos que generan. Tenemos entonces las experiencias intermedias que están alineadas con las políticas de reforma agraria reciente, todo lo que fue la implementación de la ley de tierra, todo lo que ha sido la implementación de las políticas de desarrollo de las comunas, y que estuvieron como en lo que nosotros llamamos un marco de seguridad y soberanía alimentaria, con todo ese acompañamiento institucional, que permitió el acceso a financiamiento, generó además unas contribuciones importantes de estas experiencias a los circuitos agroindustriales nacionales, que están muy monopolizados, pero que esa interacción entre las experiencias comuneras o los fondos de latifundio estaba intermediada por el Estado para proveer materias primas para la agroindustria privada, fundamentalmente. Y esas dependencias entonces están en el ámbito de las semillas y también en el ámbito de la distribución. Y hay unas experiencias que se alinean simultáneamente al agronegocio y a experiencias de cooperativas y redes populares, que son las experiencias que tienen mejores condiciones para la producción, digamos con menores limitaciones. Ahí podemos ubicar todas las redes de producción de hortalizas en la región andina y central, que a pesar de contar con la menor superficie del país, por poseer las mejores condiciones para la productividad, representan los mayores volúmenes de producción de hortalizas, que terminan distribuyéndose tanto en los mercados de grandes intermediarios, que aquí el representante principal es el que llamamos mercado de coches, pero también en distintas experiencias cooperativas y como las redes del Plan Pueblo a Pueblo, la cooperativa Secosesora, que sus principales participantes en términos de producción son estas experiencias. Entonces, considerando esta constelación, mirando un poco en detalle esta constelación, nosotros pensando en esta definición de economías populares, también consideramos que sería interesante poner algunos elementos para discutir esa llamada condición periférica.
Por ejemplo, ese entramado entre el subsidio y dependencia de las agriculturas campesinas al agronegocio, estando intermediado por el Estado o sin intermediación, ha propiciado un apagamiento casi total de las funciones reproductivas de elementos clave, como la semilla y la fertilidad, y ha conducido a una especialización productiva que es dependiente de recursos externos y que por tanto condiciona las formas de organización de esas experiencias para la consecución de esos recursos. También podemos identificar que hay una marginalización de la modernización, pero que esa marginalización que ocurre de esas experiencias que están en condiciones más limitantes, que son las más racializadas, que en nuestro caso llamamos las experiencias más conuteras, son las que contienen mayores niveles de autonomía referidos al mantenimiento de las funciones reproductivas de elementos clave, como la semilla, la fertilidad, y que esa diversificación, esos procesos de diversificación productiva son dependientes de recursos. Asimismo, hay una subestimación de los aportes de estas agriculturas racializadas a los procesos de reproducción de la vida, que garantizan la sustentabilidad y la autonomía de las agriculturas campesinas, y que además en este momento están produciendo altísimos volúmenes de alimentos, pero que no entran en los circuitos nacionales por todo lo que es las características del patrón de consumo venezolano, que está altamente colonizado y que por tanto sigue dependiendo de esos enclaves en los que ocurren estos intensos controles del agronegocio en las condiciones con menos limitaciones. Y en general podemos decir que hay una geografía más fluida entre lo campesino y lo urbano. Cuando hablamos de estas experiencias racializadas y que están al margen en las condiciones más limitantes, no solo nos estamos refiriendo a las que están en los territorios convencionalmente campesinos, sino que ha ocurrido un despliegue importante de espacios en la ciudad, en los barrios, favelas o villas, como le queramos llamar así en Latinoamérica, de ocupación de territorio, pero además de estas prácticas también tenemos múltiples entretejidos de intercambios, migraciones estacionales, en las que los trabajadores agrícolas, que son migrantes campesinos en la ciudad, van y vienen de distintos territorios, tanto en el campo como en la ciudad, para hacer agricultura. No para trabajar en otra función, sino para hacer agricultura. Y son estas actividades, estas agencias, las que están más invisibilizadas cuando hablamos de autogestión y de infraestructura. Normalmente nos referimos a las grandes organizaciones, a las grandes cooperativas, a las comunas referenciales, pero todos estos procesos y fluidos son mucho más invisibles. Entonces, en eso y su aglutinación podrían configurar lo que nosotros estamos llamando una cartografía invisible y pandémica de esos flujos de semillas de alimentos, que en el contexto actual, bueno, están marcadas por una intensificación del control corporativo de las semillas e insumos, por condiciones previas de dependencia, pero también ha ocurrido en el marco de la crisis venezolana, que ahora con la pandemia se agrava, pero que ya veníamos en un proceso muy complejo, ¿no? Entre condiciones económicas bueno, todo lo que ha sido la debacle de la industria petrolera y el asedio, el bloqueo económico principalmente Estados Unidos. Entonces, estos elementos de control corporativo se han agudizado para el acceso a los insumos, claro, principalmente las semillas, y se ha generado toda una informalización de esos canales de comercialización que ocurren en dólares por redes sociales de los rubros que más circulan en las dietas convencionales de la ciudad y que marcan entonces toda la dinámica de producción en las zonas y en las experiencias que tienen mejores condiciones, todo el cinturón hortalicero del país, por ejemplo. Igual que todo el cinturón maicero, que depende básicamente de las semillas de cal de Monsanto. También tenemos el impacto de la precarización de los servicios básicos, comunicaciones, combustible, acceso a herramientas básicas. Y todo, frente a todas estas condiciones, también ha habido toda una expansión de la producción de rubros tropicales de control campesino que están disponibles. Nosotros nos atreveríamos a decir que en este momento, si no fuera por nuestro patrón de consumo de alimentos, no tendríamos elementos para decir que hay una crisis alimentaria, porque alimentos hay, pero no son los alimentos que comen en la ciudad. Aquí algunas fotos de estas experiencias de agricultura en la ciudad, el proceso de selección de semilla campesina que están ocurriendo justo ahora.
y todo un despliegue de procesos de innovación tecnológica para alcanzar el acceso a la semilla desde formas campesinas, tecnologías propias para reproducir vegetales, de hortalizas que son principalmente importadas, pero también la recuperación de cultivos propios, como en los maíces tradicionales. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que en esta constelación tenemos como algunos procesos propios de cada propuesta de tipo de experiencia o de forma de agricultura campesina, ¿no? En las experiencias más limitantes tenemos, bueno, todos los procesos de articulación familiar y comunitaria, que además están afectados por un flujo migratorio de la ciudad al campo y de procesos de especialización en la ciudad. Hay un aumento en la producción y reproducción de semillas, de cultivos, de control campesino, de rubros tropicales, principalmente tubérculos, algunos cereales y leguminosas. Y hay una implementación de diversas estrategias de intercambios y ventas, trueques en comunidades, cambios de cosecha por productos clave, etcétera, que son productos procesados. En la condición intermedia, que podemos ubicar a todo lo que son las iniciativas más colectivas, comunas, fondos rescatados al latifundio, tenemos articulación entre organizaciones y alianzas estratégicas con algunas instituciones, hay creación de circuitos de intercambio comunales entre el campo y la ciudad, como el caso de la Unión Comunera. Y sin embargo, consideramos que esos esfuerzos contribuyen al sostenimiento de un modelo igual en la lógica de enclaves comunales, que sigue sin transformar esos procesos de dependencia de las semillas importadas. Y finalmente, en el extremo donde tenemos las mejores condiciones y las mayores negociaciones entre el agronegocio y los otros ámbitos de la agricultura, tenemos entonces distintos niveles de articulación, desde lo familiar comunitario hasta articulaciones entre organizaciones y alianzas con instituciones estratégicas. Hay un aumento en la producción de cultivos y reproducción de semillas en algunos rubros de consumo local. Sin embargo, continúa y se acentúa la dependencia de las semillas importadas. Entonces, lo que vemos al interno de estas formas de agricultura campesina es una mayor segregación que ocurre incluso en el paisaje agrícola, en el que tenemos que los rubros tradicionales se producen para el consumo de la comunidad y de la familia, y las hortalizas se siguen produciendo para satisfacer a los circuitos nacionales, tanto desde redes de articulación entre organizaciones populares en el campo y la ciudad que debaten sobre el derecho a la alimentación como un derecho humano, hasta los espacios de distribución controlados por las cadenas de intermediación corporativas como el mercado. Y bueno, hay como algunas imágenes, estas son las redes de producción del plan pueblo a pueblo, el espacio de acopio y la intervención en la política de alimentación escolar, que desde lo cual, bueno, planteamos como algunas disputas y desafíos para terminar de estos circuitos de reproducción, producción y consumo de semillas de alimentos. Centrado principalmente en, bueno, cómo navegar esta crisis múltiple, restableciendo conexiones que son claves para este entramado que presentamos. Entre ellas, que creemos que es fundamental, ¿no?, recuperar esa conexión entre las semillas y el patrón de consumo, que permite además articular las funciones productivas y reproductivas de la agricultura campesina, que están bastante disrumpidas, sobre todo en las experiencias que tienen mejores condiciones para producir. Y además, disputar esas conexiones entre las organizaciones para ocupar esas políticas públicas clave. Para nosotros es fundamental en este momento la ocupación del programa de alimentación escolar y de todo lo que es son las políticas de distribución de alimentos a comunidades vulnerables, como CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, con producción campesina y no con producción importada, que es lo que está ocurriendo. A pesar de la crisis que tenemos ahora en términos económicos, continúa sosteniéndose todo el circuito de importación de alimentos. Y finalmente, creemos que, bueno, que unos grandes desafíos para la soberanía alimentaria en clave de colonial tiene que ver con las reparaciones, ¿no?, de lo que ha sido todo este proceso de despojo, de agricultura racializada, y que hoy operan y siguen contribuyendo a nuestra alimentación, pero en las condiciones más precarias a lo largo de lo que llamamos la propia constelación de las agriculturas campesinas.
y que es importante hacer una vinculación desde lo económico entre estas propias iniciativas, ¿no? Y creo que esas eran nuestras ideas centrales. Muchas gracias, para Ana. discutir. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Luis Caballero, solo quería, bueno, primero recordarles que si tienen preguntas u observaciones, pueden hacerlas en el botón de QIA que está abajo en el menú horizontal, al lado del botón del chat, y que un poco para solventar los pequeños problemas de conexión que tuvimos al principio de la intervención de Ana, podemos socializar como parte de la bibliografía, tanto la presentación que compartió como el texto de lo que ella planteó. Entonces, bueno, podemos ahora continuar con la intervención de Luis. Luis, bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias, Mariana. Me indicas si me escuchan bien. La escuché bastante entrecortada a Ana. No sé si es un problema de mi conexión. Pero en todo caso, si no, ok, cualquier cosa me indicas y apago la cámara para ver si mejora en caso que no se escuche. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al grupo Claxo de Economías Populares por esta invitación. Es un gusto poder estar acá compartiendo con este grupo tan interesante, y especiales gracias a Lioya y a Vero Gago por esta invitación. Yo soy economista de formación, trabajo hace más de 20 años en el Estado, en Argentina, en programas de desarrollo rural, con organizaciones de la agricultura familiar y campesina, y un poco en función de esa experiencia y de un trabajo de investigación que vengo haciendo con la dirección y sobre todo con la paciencia de Vero, es que me han invitado a compartir acá algunas ideas sobre las agriculturas familiares y campesinas en Argentina, y sus experiencias en la construcción de soberanía alimentaria y el vínculo con el Estado y la producción de institucionalidad. En primer lugar, una mención súper breve al contexto. Esto ya ha sido desarrollado en el informe sobre las economías populares en la pandemia que presentó el grupo de trabajo y en los encuentros anteriores. Pero bueno, decir que la pandemia ha venido a exponer y acelerar las dinámicas de crisis civilizatoria y agudizar la contradicción entre el capital y la vida, y que esto se expresa tanto en los niveles de desigualdad, que incluso aumentan durante este periodo de estos meses de pandemia en América Latina y el Caribe, con nuevos multimillonarios, por un lado, y al mismo tiempo de varios nuevos millones de pobres también, ¿no? Como también en el trabajo, en la invisibilización del trabajo reproductivo, y como también plantea el informe, en que reaparecen viejos y nuevos proyectos extractivos y debates sobre eso en varios países de la región. Sobre ese contexto general, que me parece que está bien detallado y descrito en el informe del grupo, solo quisiera agregar 2 o 3 cuestiones que me parecen más particulares, ¿sí?, del rol de la agricultura familiar y campesina en las economías populares, desde nuestra experiencia en Argentina. Esto es que una tiene que ver con que la relación entre movimientos sociales sin Estado en Argentina, en la actualidad, después lo voy a retomar, pero adelantar sí en principio que es diferente a lo que se ha planteado en el informe respecto a lo que ocurre en otros países, ¿no?, donde la pandemia ha traído reacciones muy represivas de parte del Estado hacia la agricultura familiar y campesina. Eso no está ocurriendo en este momento en Argentina. Otra particularidad propia de nuestro país tiene que ver con el lugar que ocupa y la visibilidad que tiene la agricultura familiar y campesina dentro de la realidad social y política. A diferencia de la mayoría de sus países, del resto de los países de América Latina y Caribe, donde la agricultura familiar y campesina está permanentemente a la vista, ¿no?, en cada calle, en cada ruta, en cada ciudad, en cada municipio, en cada paraje, ¿no?, del tamaño que fuese. Eso no ocurre en una buena parte de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, o por la combinación de por la combinación sociohistórica de factores,
que hacen que Argentina tenga un nivel de urbanización de los más altos de la región de América Latina y Caribe, donde más del 90% de la población nacional vivimos en ciudades. También que Argentina y Uruguay también somos los dos únicos países de la región que no hemos tenido experiencias ni de reforma ni de revolución agraria de ningún tipo. Y también porque el proceso de conformación de nuestro Estado Nacional ha estado atado al desarrollo del modelo agroexportador desde los tiempos mismos de la independencia, y esto con distintos matices, interrupciones y disputas a lo largo de la historia, pero ha continuado teniendo mucha centralidad y mucho poder real durante el siglo XX, incluso hasta la actualidad en nuestro país. Entonces, este conjunto de factores ha llevado a una pampeanización, ¿no?, como lógica dominante del sistema agroalimentario. Pampeanización porque, en referencia a la región que llamamos de la Pampa Húmeda, que es la región central del territorio de nuestro país, donde ya se ha asentado históricamente el desarrollo agropecuario, y construyó un imaginario, un predominio de esa mirada pampeana sobre las realidades de otros territorios del país, donde en ese imaginario granero del mundo no hay lugar y no existen, y durante muchos años nos enseñaron eso en las escuelas, las agriculturas campesinas, indígenas, o ninguna otra agricultura que no sea el modelo hegemónico, ¿no? Estos factores y también un poco la historia y la tradición sindical de los sujetos trabajadores en Argentina hacen que el concepto de economía popular en nuestro país tome una forma predominantemente urbana, ¿no? Y esto se observa también en el capítulo sobre Argentina del informe del grupo, porque incluso los propios sujetos y los propios movimientos que se autoidentifican como la economía popular se conciben así, ¿no? Entonces, hechas estas aclaraciones, ¿qué reflexiones sobre la potencia transformadora y la capacidad de producción institucional de la agricultura familiar y campesina? Quiero compartir tres ideas o tres reflexiones y después algunas preguntas. Una primera tiene que ver con no exclusiva a la experiencia argentina, con un poco el plano más global y la capacidad de instalación desde los movimientos sociales del mismo concepto en sí, ¿no?, de la agricultura familiar y campesina en la sociedad, en el debate político, en las políticas estatales y en los organismos transnacionales, ¿no? Y también, o de la mano del concepto de agricultura familiar y campesina, los conceptos de soberanía alimentaria y agroecología, ¿no? No podemos irnos porque el tiempo no me va a alcanzar para lo que quiero decir, pero el resurgimiento, el llamado resurgimiento campesino y el resurgimiento indígena que se da en América Latina a partir de las décadas de los 80 y los 90, con el regreso de las democracias, desde el surgimiento del movimiento Sin Tierra en Brasil, la movilización continental que se llamó el Grito de los Excluidos, la fundación de la CLOC Vía Campesina, el MAELA, distintos movimientos, el levantamiento zapatista, ¿no?, distintos fenómenos, habilitaron un espacio de una irrupción y un espacio de debate y de disputa a nivel institucional sobre el lugar de la alimentación, ¿no? Y ese debate se dio como eco en distintos ámbitos institucionales, en donde de una posición inicial de mucho cerramiento se fueron ganando espacios y se fueron abriendo esos debates, ¿no? Desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en 1996, donde son los movimientos en la contracumbre, ¿no? La FAO llama a la cumbre y le plantea a los gobiernos el enfoque de la seguridad alimentaria, y son los movimientos campesinos que plantean como en contraposición el enfoque de la soberanía alimentaria y el debate, y de ahí en adelante distintas instancias en las que se van desde la creación del Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, el rol de Graciano da Silva en la FAO a partir de 2011, que abrió mucho a la participación y a los debates desde los movimientos campesinos, la declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014, e incluso la Declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas, bueno, distintos reconocimientos en el ámbito institucional global, ¿no?, en torno a la agricultura familiar y campesina, que llevaron también a que en todos nuestros países
sobre todo en los últimos 20 años, se hayan o sancionado leyes, o creado organismos, creado ministerios, creado programas, y se haya reconocido y se haya empezado a hablar de soberanía alimentaria, agroecología, agricultura familiar y campesina, ¿no? Todo este proceso no estuvo exento de conflictos y de tensiones, pero podemos decir sí que ha habido un avance en términos de la construcción de institucionalidad desde la agricultura familiar y campesina. Una segunda reflexión, voy chusmeando el tiempo, tiene que ver más con cómo se ha dado este proceso en particular en el caso argentino. Ahí podríamos decir que si uno hace como una recuperación, una caracterización rápida de las luchas campesinas en Argentina y sus sujetos, por lo menos desde el regreso a la democracia en 1983, uno podría decir que durante los años 80 fueron básicamente algunas ONGs y algunos técnicos de algunos programas o de iglesias, instituciones, los que promovieron construir procesos organizativos en la ruralidad, sobre la tierra arrasada que había dejado la dictadura, de todos los procesos organizativos previos, ¿no? Por ejemplo, las ligas agrarias. Estos grupos que van creciendo y que se van conformando, durante los 90 se constituyen y emergen en la escena política como movimientos campesinos, ¿no? El movimiento campesino de Santiago del Estero es un hito, es un ejemplo paradigmático en este sentido, y traen de vuelta al debate el tema de la lucha por la tierra, que durante muchos años había quedado tapado, desaparecido, velado. Estos movimientos que van creciendo, que van resurgiendo durante los años 2000 y hasta mediados de la década del 2010, podemos decir, van creciendo, se multiplican, se van articulando en distintas redes, movimientos, también se pelean, se fraccionan, bueno, distintas tensiones en ese proceso, pero con mucha efervescencia, con distintas formas de autodenominación, algunos más como movimientos campesinos, otros como movimientos de la agricultura familiar. Un poco se salda en lo conceptual, e incluso hacia finales de este periodo, ocupando espacios en la gestión del Estado, y llegando como al hito de la sanción de una ley nacional de reparación histórica para la agricultura familiar campesina indígena, con la denominación que termina tomando, en el caso argentino, la forma en la que el Estado reconoce al sector, la institucionalidad reconoce al sector, ¿no? A fines del 2015 asume en la Argentina un gobierno de claro corte conservador y neoliberal, y vuelve para atrás con muchos de los derechos que el campo popular habría logrado conquistar durante el periodo anterior, y en particular para lo que hace a la agricultura familiar y campesina, desguazando áreas de secretarías, de organismos, despidiendo trabajadores, desfinanciando esos programas, y quedando los movimientos sociales muy golpeados frente a esa situación. En general, todos los movimientos populares, como enfrentando las consecuencias de la crisis económica y de un ajuste muy fuerte, ¿no? Y las organizaciones y los movimientos de la agricultura familiar y campesina, que habían sido protagonistas en la articulación con el Estado en el periodo anterior, también, ¿no? Como muy en shock, digamos, por esa situación. Y de pronto en ese escenario que parecía como muy sombrío para la evolución de la agricultura familiar y campesina en Argentina, en algún momento de estos años, en medio de la oscuridad de la noche neoliberal, podemos decir que emerge como un nuevo sujeto social agrario, ¿no? Que se instala con nuevas formas de movilización y de protesta social, y que son los movimientos de los horticultores de los cordones periurbanos, ¿no? El cordón hortícola de la ciudad de La Plata, que es acá a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es el principal cordón hortícola que abastece las verduras que consume toda la región metropolitana de Buenos Aires, incluso muchas otras ciudades de radio,
podemos decir que la mitad de la población argentina se abastece y consume las verduras que se producen en ese cordón hortícola. Y la irrupción de este sujeto, que no era considerado antes como un sujeto, o no parecía como un sujeto muy protagonista o central, ¿no? en la caracterización y en la identificación del sector de la agricultura familiar campesina indígena, me parece que es muy significativa y hasta constituye un punto de inflexión por varios motivos, ¿no? Estas organizaciones, hay varias, pero la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo, es una de las más masivas y representativas. El Movimiento de los Trabajadores Excluidos, la rama rural, el MT también, ¿no? Son un poco las dos más numerosas dentro de este sector. Están compuestas por productores que en su grandísima mayoría son arrendatarios de muy pequeñas superficies, 1 o 2 hectáreas, que son mayoritariamente miembros de la comunidad boliviana. En Argentina se encuentra la principal comunidad boliviana migrante fuera de Bolivia, y que traen una capacidad y una cultura de trabajo, de mucho aporte del trabajo propio y familiar a sus producciones. Fueron reemplazando a los inmigrantes italianos y portugueses que en otros periodos realizaban esas producciones en ese territorio, y fueron llegando a ocupar ese lugar en la división social del trabajo por su propia estrategia de supervivencia migrante, ¿no? Inicialmente, y hasta no hace mucho tiempo, habían adoptado y seguían reproduciendo el modelo convencional de producción hortícola intensivo, con agroquímicos, semillas exportadas, etc. Pero traían en su memoria histórica campesina el registro de una producción natural, o podríamos decir agroecológica hoy, de cómo producían alimentos sus padres y sus abuelos, ¿no? A partir de organizarse, estos productores en estos movimientos han logrado independizarse de la posición subordinada en la que se encontraban en la cadena, ¿no? De valor. Porque por un lado eran tomadores de precios y de condiciones, tanto de los proveedores de semillas, de agroquímicos, del que les alquilaba la tierra, de las tarifas de las empresas energéticas para la luz eléctrica, y por otro lado también eran tomadores de precios de la cadena de intermediación que le compraba su producción en la quinta, como a culata de camión, como se dice, que le fijaba precios, y que los precios que le pagaba al productor en la quinta, del precio al que se vendía esa mercadería en cualquier verdulería de la ciudad de Buenos Aires, a media hora de la quinta del productor, podían variar hasta un 1000, hasta un 1200%, ¿no? Eran, digamos, de alguna manera, el jamón del sándwich, ¿no? En esa cadena, los productores horticultores. Pero además, es muy significativa esta experiencia de organización porque estos movimientos han logrado desarrollar nuevos repertorios de lucha, que han llamado verdurazos, feriazos, donde repartían gratis sus verduras, por ejemplo en la Plaza de Mayo, que es la plaza frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, generando manifestaciones muy masivas de gente hay una imagen muy grabada de una represión policial en la Plaza Constitución, de cuando un verdurazo, y tras la represión que había desarmado la movilización, una abuela, una jubilada, una señora mayor recogiendo del piso, detrás de todos los policías y todos los militares, las berenjenas y los morrones que habían quedado tirados tras la represión, ¿no? Entonces, todas estas formas de manifestación los convirtió a estos movimientos en protagonistas centrales de la resistencia a las políticas neoliberales del gobierno de Macri entre 2015 y 2019, y les permitió construir un poco simbólico con los sectores urbanos, con los sectores medios urbanos, logrando permear cierta indiferencia característica de estos sectores medios urbanos, a partir de poder politizar su alimentación, ¿no? Cosas que las luchas campesinas de la década anterior, que reclamaban por el desalojo por ejemplo, doña Ramona, una campesina que era una poseedora ancestral en el norte de Córdoba y que la habían expulsado de su tierra, le habían pasado con una topadora por arriba de su rancho, o la muerte de campesinos del Mocase, como Miguel Galván, Cristian Ferreira.
asesinados por defender sus tierras, no habían llegado a interpelar, a sensibilizar a los sectores medios urbanos la problematización sobre esa verdura que estaban comiendo, que le estaban comprando en la verdulería de la esquina, que estaban dando de comer a sus hijos, y en ese contexto de políticas neoliberales, sí permitió o habilitó una capacidad de politización novedosa, ¿no? Además, estas organizaciones lograron rearticular el abanico de movimientos y de organizaciones de la agricultura familiar campesina, un foro, un programa agrario nacional soberano y popular, y construir una serie de puntos de acuerdo entre todas las organizaciones del sector de cara a las elecciones presidenciales del año pasado, ¿no? Entonces, la tercera reflexión en términos de qué es lo que está pasando hoy en el sector en el marco de la pandemia y las disputas por la soberanía alimentaria. Por un lado, estas organizaciones continúan, ¿no?, llevando adelante las distintas estrategias de desarrollo de infraestructuras comunitarias y de circuitos de producción, de distribución, de comercialización de alimentos agroecológicos que ya se venían dando, ¿no? No solo continúan adelante, sino que incluso en el marco de la pandemia han tenido mayor desarrollo, han tenido mayor demanda. Estas organizaciones tienen sus propias estructuras e infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, la UTT con la COTEPO, que es en realidad el Consultorio Técnico Popular, es una red de productores que se han formado en agroecología y que hacen las veces de técnicos y de promotores, con una metodología de campesino-campesino, que es una metodología que se ha trabajado mucho en otros países de América Latina y Caribe, para, con los propios miembros de su organización, ir trabajando en ese proceso de transición agroecológica. Distintas infraestructuras colectivas donde producen sus propios insumos en biofábricas, cantineras comunitarias, ¿no? Y pudiendo salir con eso de la dependencia de los proveedores convencionales, o montar incluso su propia red de comercialización, ¿no? La UTT tiene, por ejemplo, su propio mercado mayorista agroecológico, desde donde abastece su propia red de almacenes agroecológicos que han abierto en distintos lugares de Buenos Aires, y a su vez cientos de nodos de consumo, donde distintos consumidores se nuclean y acceden a través de esa forma más comunitarias, locales, a la distribución, a la comercialización de bolsones de verduras agroecológicos, ¿no? Lo mismo el MTE, que tiene también sus galpones de acopio, sus ferias, una red de distribución que se llama también Pueblo a Pueblo, como la experiencia que compartió Ana recién. También, por ejemplo, en la lucha por la tierra, ¿no? En resignificar la lucha por la tierra, vienen llevando adelante una experiencia que se llama de colonias agrícolas agroecológicas, que es una iniciativa que ya tiene varios años y que es lograr que el Estado le entregue tierras fiscales que no están en uso, instalar ahí colonias donde puedan vivir y producir productores que ahora están siendo arrendatarios en el cordón hortícola platense, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicieron una primer colonia en la localidad de Jauregui, en Luján, que es como a 60 kilómetros acá de la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente viven 52 familias que antes vivían en el cordón hortícola platense, cada una trabaja 1 hectárea, dentro de un marco común y compartido de planificación de la producción y de la comercialización. Luego armaron otras en otras ciudades en el interior, en Gualeguaychú, están avanzando con la gestión con municipios y con distintos organismos para que les sean más tierras para instalar más colonias. No es suficiente con eso, hay distintas propuestas de ley, distintos proyectos de ley que han presentado, por ejemplo el de crear un programa de Procrear Rural, se llama. El Procrear es un programa que existe en Argentina de acceso al crédito hipotecario para sectores populares, para el acceso a la vivienda. Entonces los productores lo que están reclamando es un programa similar, pero de acceso a la tierra para la producción de alimentos. También otros proyectos, como un proyecto de cinturones verdes, ¿no?, que permita como resguardar del avance inmobiliario y especulativo las tierras de los cordones periurbanos. Bueno, distintas propuestas de ley y poniéndolas en el debate de la institucionalidad, ¿no? Y también, a partir del cambio de gobierno, en diciembre pasado, ocupan o han sido convocadas a ocupar distintos lugares en la gestión del Estado, en distintos ministerios, ¿no?
Un ejemplo que me parece muy potente es la designación de un compañero de una de estas organizaciones como presidente del Mercado Central de Buenos Aires, que es el mayor mercado concentrador de la Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica, que pasan por ahí alimentos que abastecen a más de 15 millones de argentinos, y que es uno de los lugares donde se materializa el poder real en la Argentina, que históricamente ha estado preso de lógicas corporativas, incluso mafiosas, y que es un desafío muy grande que compañeros militantes de las organizaciones de la agricultura familiar y campesina asuman el rol de poder conducir y transformar esa estructura con otro sentido, ¿no? Y en estos primeros 6 meses de gestión... Disculpa que te interrumpa, te quedan 5 minutos para que vayamos cerrando. Redondeo. Entonces, en estos primeros 6 meses de gestión, bueno, están dando pasos en ese sentido y planteándose un montón de desafíos en ese sentido, como por ejemplo, incluir la agroecología en un mercado que nunca en su historia ha hablado de agroecología, en generar todo un programa de promoción de la agroecología, un sello de agroecología, una producción de compost a gran escala por la gran cantidad de residuos orgánicos que se generan, etc., ¿no? Entonces, algunas tensiones para terminar y para dejar abiertas para el debate. Me parece que en este relato muy historizado que me salió, que les hice, creo que quedan abiertas como varias sobre la posibilidad y la potencia transformadora autogestiva de las economías populares frente al riesgo de su normalización, ¿no? Y que esta es una pregunta que es muy inherente al debate al debate de este grupo de trabajo, se aplica a la experiencia de las agriculturas familiares y campesinas en Argentina, ¿no? Por un lado, hay condiciones estructurales muy contrarias y muy limitantes para la construcción de soberanía alimentaria y agroecología en la Argentina, ¿no? Los datos censales nos vienen mostrando cómo censo tras censo vienen desapareciendo pequeños productores, y actualmente, hoy, la tierra, los niveles de concentración de la tierra en el último censo hace 2 años muestran como el 1% de los productores más grandes concentran el 36% de la tierra trabajada, mientras que el 54% de los productores más chicos solo acceden al 2% de las tierras trabajadas, ¿no? En nuestro sistema agroalimentario, a diferencia de lo que contó Ana, es muy dependiente también, pero a diferencia de lo que contó Ana, no por ser dependiente de la importación de alimentos externos, sino por ser muy excedentario, ¿no? Producimos alimentos para más de 400 millones de personas, se calcula, y eso estar configurado bajo una lógica muy dependiente de las decisiones del régimen agroalimentario global, y de una restricción externa macroeconómica que tiene Argentina histórica, donde se lo pone como en el lugar de poder ser el proveedor de las divisas necesarias para equilibrar esa balanza comercial, ¿no? Entonces, desde este punto de vista hay mucha gente que en Argentina piensa que la agricultura familiar y campesina es inviable y que no tiene sentido hablar de soberanía alimentaria, ¿no? La verdad, no sé cómo se desactivan estos condicionantes, pero creo en la productividad política de la agricultura familiar y campesina, y creo que además hay en esta historia que traté de contar, y hay muchos gérmenes de novedad, ¿no? Que tener presentes en el mapeo y en la genealogía de las luchas de las economías populares. Existen, por ejemplo, más cátedras libres de soberanía alimentaria en la Argentina, en distintas universidades nacionales. Se han multiplicado las redes de comercialización, los nodos de consumo de alimentos agroecológicos. Los jóvenes están teniendo, en muchos lugares del mundo, pero particularmente en Argentina, un rol muy, muy activo en problematizar la relación entre pandemia, crisis climática y la configuración actual del sistema agroalimentario global. Entonces, no sé si llegarán a tener o a construir capacidad de veto sobre estos temas, pero bueno, hace 30, 40, 20 años o incluso menos, tampoco nos imaginábamos que
íbamos a estar discutiendo abiertamente sobre agroecología y soberanía alimentaria, que eran términos que estaban prohibidos en muchos de los organismos del Estado, o que el Estado no reconocía y no aceptaba su debate, y que hoy sean parte de las políticas públicas y de distintas instancias de negociación entre los movimientos y el Estado, es un ejemplo de la política, de la potencia política de la agricultura familiar y campesina, ¿no? Entonces, por último, creo que el tema de la alimentación es un tema que queda como abierto, como en una lista de los temas centrales que nos deja la pandemia y para la agenda para la post-pandemia desde los movimientos populares, así como el hábitat, así como la vivienda, así como la necesidad de la redistribución de la riqueza, la disputa por la alimentación sana y segura y soberana, creo que es parte innegable de esa agenda. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, ya tenemos algunas preguntas, sin embargo, bueno, antes de pasar a escuchar los comentarios de Alexandra, que sería la primera, solo quería como rápidamente comentarles algunos de los puntos en común, ¿no?, que me parecieron más interesantes entre las cosas que plantearon tanto Ana como Luis, que ambos hicieron intervenciones muy interesantes y muy densas, ¿no?, en términos de la calidad de lo que plantearon, pero sí me parecieron interesantes algunas cosas. Por ejemplo, en ambos planteamientos, en ambas intervenciones, el rol de la racialidad, ¿no?, de estos sujetos de estas economías populares fundamentalmente vinculadas a la agroalimentación. Es decir, en el caso de Ana se trata de poblaciones indígenas y afro-venezolanas, más bien poblaciones originarias de estos territorios. En los cordones hortícolas que describía Luis, se trata más bien de migraciones bolivianas, pero en ambos casos la racialidad es un factor que atraviesa de distintas formas la producción, la forma en la que se produce, en la que se trabaja la tierra y en la que se aproximan a la lucha por la tierra y al trabajo agrícola, ¿no? Eso me pareció muy interesante. También el tema de cómo estas infraestructuras han generado cambios en la relación entre los sujetos agrarios y los sectores urbanos, ¿no? Luis comentaba que en el caso de estos cordones hortícolas organizados y estos sujetos populares, se había logrado romper un poco la indiferencia de estos sectores urbanos. Y yo creo que algo también de eso es posible identificar en la experiencia de Pueblo a Pueblo que narraba Ana, cosa que me parece que habla mucho de la potencia política que tienen estos sujetos agrarios en términos de resignificar la lucha por la tierra y ampliar su alcance y ampliar sus niveles de movilización. Y bueno, por último, esto último justamente comentaba Luis, esta dependencia del sistema agroalimentario en ambos territorios, que si bien es por razones muy distintas, tanto en Venezuela como en Argentina, en ambos casos se traduce en que se le reste vigor y potencia de los discursos institucionales a las agriculturas familiares como sectores, porque se sospecha que no son capaces de satisfacer las necesidades de consumo, aun cuando en la realidad de ambos países, incluso a pesar de la multiplicidad de crisis y en la pandemia, estos sectores de agricultura familiar son justamente quienes han sido capaces de sostener el consumo de extensas mayorías, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas a tener en cuenta. De nuevo, recuerden que pueden poner sus preguntas abajo en el botón de Puya. Y bueno, ahora sí podemos empezar con los comentarios con Alexandra Martínez. Alexandra, bienvenida. Tienes la palabra. Gracias Mariana y a Ana y a Luis por las presentaciones y a los compañeros del grupo por la invitación y a todas, todos y todes que están conectadas escuchándonos. Yo quisiera comenzar un poco pensando, ¿no?, por la pregunta que nos invita este seminario, que es justamente
¿Qué tienen que ver las economías populares justamente con estas experiencias de autogestión y con las tecnologías políticas o las arquitecturas políticas que generan? En ese sentido voy a hacer algunos comentarios generales y luego algunas preguntas, o sea, comentarios, preguntas y luego algunas preguntas específicamente a lo que nos plantearon Ana y Luis. Creo que algo que se desprende de ambas intervenciones, y bien lo reseñaba Mariana, es justamente cómo pensamos de autogestión desde estas posibilidades organizativas, productivas, económicas, que van generando también espacios de politización y de lazo comunitario, pero que también tienen una relación tensa, difícil y compleja con los estados, ¿no? Y con la construcción de políticas públicas. Eso como plantearlo, creo que en ambas experiencias que nos relatan, en general, las experiencias de autogestión, siempre tienen como este nivel de tensión, ¿no? Con las políticas del Estado. Y ahí yo preguntaría a las experiencias, justamente, y a estas experiencias autogestionarias del campo de las políticas alimentarias y del campo de la producción agrícola o campesina, justamente cuáles son las posibilidades que se disputan desde esta construcción de economías populares autogestionarias, por llamarlas de alguna manera, cuáles son las formas de propiedad que tienen o que se están disputando o que se están peleando, justamente la propiedad de la tierra, pero también la propiedad de insumos, la propiedad de maquinarias, de medios de producción, cómo se construye la producción de conocimientos, cómo es el flujo y el sistema de tomas de decisiones que se van creando en estas experiencias, cómo son las formas, sus formas de representación dentro de estas experiencias, pero también de articulación con otras experiencias. Y creo que en ambos casos también se reflejaba muy bien cómo se va pasando como de estos pequeños espacios de agricultura campesina o de espacios de organización campesina, y lo podemos ver también en otras experiencias de economías populares y de autogestión, cómo se van articulando con otras para crear flujos y circuitos, ¿no?, más amplios, no solamente de comercialización, sino también de construcción de sentidos políticos. Yo creo que eso es algo interesante como de mirar más allá de las experiencias concretas. Y también cuáles son las lógicas de reproducción de la vida que se están o que se construyen a partir de estas experiencias. Lógicas de construcción de la vida que tienen que ver justamente con esa politicidad en la construcción de los lazos comunitarios y de las tramas comunitarias que se pueden generar a partir de estas experiencias. Yo creo que esto es como muy importante, y también lanzaría la pregunta de qué fuerzas están disputando, tanto en sus territorios como en relación a los estados, a los territorios más amplios, incluso a ese panorama más global que describía Ana, que se está disputando, por ejemplo, con el tema de las semillas, con la producción orgánica, con la comercialización, pero incluso con las formas y lógicas de producción capitalistas y de comercialización capitalista. O sea, cuál es la fuerza de disputa y cuáles son esos elementos que ustedes verían, ¿no?, como elementos centrales de disputa en las organizaciones y en estas experiencias que nos traen, ¿no? Otro tema que quería plantear rápidamente es justamente ver cómo en América Latina y en la región se podría discutir o se podría pensar cómo vienen impactando los flujos de movilidad humana que se han incrementado en los últimos años, que si bien hace algunas décadas siempre han existido los flujos de movilidad humana en nuestro territorio, de migración, de movilidad, en los últimos años ha habido un desplazamiento importante, un flujo importante de población, y eso cómo termina influyendo en las economías populares de nuestros países, entendiendo economías populares como lo planteaba Mariana al principio, como estas economías, bueno, que pueden generar espacios, si bien de autonomía, de autogestión, de horizontes transformadores, también pueden implicar economías territoriales que están atravesadas por lógicas de ilegalidad, de precarización, de mafiarización, pero si pensamos que muchas veces las personas en movilidad, migrantes, los y las migrantes, terminan constituyendo, y más en este momento de agudización de crisis múltiples, la mano de obra barata y precarizada de nuestra región y del continente, cómo eso ha impactado justamente tanto las experiencias
comunitarias campesinas e incluso las urbanas en los países de la región, y en donde ustedes vienen planteando. En el caso de Venezuela sería incluso interesante mirar cómo este tema de la migración ha afectado al país en sus espacios productivos como país de origen, ¿no? De origen de personas en movilidad humana. O sea, cómo se viene reconfigurando, cómo el tema de la movilidad humana puede reconfigurarnos justamente las ideas que ya veníamos trabajando de las economías populares, ¿no? Por último, tema en general, quería plantear un poco el tema de la pandemia, justamente. ¿Cómo podemos pensar en la pandemia como un catalizador de las crisis múltiples, ¿no? Y de las desigualdades en nuestra región, y también en un potenciador de algunos espacios de construcción de nuevas formas de articulación de economías populares alternativas e incluso autogestionarias en términos de solidaridad? Por ejemplo, allí muy concretamente en Ecuador hicimos hace poco desde la Fundación un mapeo de experiencias de solidaridad en el marco de la pandemia y veíamos de forma muy interesante cómo organizaciones más históricas, con más infraestructura y con más capacidad autogestiva y de producción de alimentos, por ejemplo, se articulaban con pequeñas organizaciones incipientes o incluso que habían surgido en este momento de mujeres sin trabajo o mujeres migrantes o personas migrantes, y se generaban no solamente redes de comercialización, sino de circulación, ¿no? De circulación de productos directamente entre organizaciones. O sea, cómo también se ha generado una incipiente estructura o arquitectura de hacer frente a la crisis en estados, sobre todo en territorios en donde los estados no han podido o no han sostenido de ninguna manera, que es el caso ecuatoriano, la crisis desde las organizaciones y desde las comunidades, como las mismas comunidades se han organizado para tratar de resolver un poco ese tema de las múltiples crisis. Concretamente, en el tema de Ana, a mí me parecería interesante, bueno, justamente pensar en estas economías de las que estas experiencias que tú llamabas, que están más al margen, que tienen que ver más con las unidades de producción familiar, ¿no? Con uqueras, familiares, porque a mí me parece interesante, y lo planteaba Luis, que siempre vemos como esta arquitectura política que generan las grandes organizaciones, ¿no? Las grandes organizaciones que, bueno, tienen sus espacios de representación, que tienen la posibilidad de disputa, que convocan a marchas, que además tienen internamente como una organización muy clara, pero también me parece interesante ver cuáles son esas lógicas organizativas y esas formas de construcción comunitaria y de lazos de construcción política que se generan en estos espacios que están más al margen, ¿no? Que no son una organización concreta, pero que son unidades de producción, unidades autogestivas que se van articulando con otras, y que quizá allí sería interesante ver cuáles son estos rastros o estas pistas o estos elementos de configuración de sociabilidad política y económica que se están dando. Y me parece muy interesante también en el caso de Venezuela problematizar y tensionar un poco lo que tiene que ver con el tema de los subsidios y de la relación con el Estado. Y la pregunta concreta sería, ¿qué tanta posibilidad de disputa, no de articulación o de posibilidad de dialogar con el Estado, sino de disputa de sentido, de políticas y de construcción, habría en estas experiencias que tú nos planteabas, Ana, de disputa con el Estado, justamente, en términos de autonomía política y económica, entendiendo todas las complejidades que puede haber en Venezuela, ¿no? Y justamente un poco con lo que decía Luis, también con Ana, a mí me interesaría ver de ambas experiencias cómo se vinculan con las experiencias más urbanas. Si bien ustedes nos narraron un poco, o sea, cómo podemos pensar en estas construcciones de experiencias autogestionarias de las economías populares en su relación con lo urbano en un continente, como decía Luis, profundamente urbano, ¿no? Cómo se articulan, además, con estas otras lógicas de las economías populares más urbanas, que tienen que ver ya no tanto con la producción necesariamente, sino con la comercialización o con otro tipo de circuitos económicos, ¿no? Y ahí ya para terminar, yo plantearía como preguntas generales, ¿cómo podemos pensar en estas experiencias autogestionarias en su sostenibilidad en el tiempo? Porque, bueno, sabemos que las más históricas, Ana hablaba de Secosesola, creo que Luis hablaba más trajo referencia
las que están vinculadas a la vía campesina, las más históricas de Argentina, pero incluso cómo pensar en estas nuevas experiencias que están surgiendo en el marco de esta crisis, en sus posibilidades de sostenibilidad en el tiempo y también de articulación. Cómo estas experiencias más incipientes se vienen articulando con estas otras más históricas, ¿no? Y qué flujos o aprendizajes podrían surgir de allí. Y por último, cómo pensar en estas experiencias en la vinculación con otras luchas ya más a lo interno de estas mismas experiencias. O sea, cómo no pensamos necesariamente solamente el término de estas economías populares autogestivas que las estamos mirando en un horizonte transformador o quizá anticapitalista, pero también cómo vemos otro tipo de relaciones que se dan al interno, justamente desde las dinámicas entre el trabajo de hombres y mujeres que hay, o el tema de los derechos, si se pueden, o sea, ¿cómo ven ustedes la articulación con otras luchas dentro de estas experiencias y de otras luchas territoriales de estas experiencias? Hasta allí. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Ok, bueno, entonces continuamos con nuestros comentaristas. Vendría la intervención de Jean-Georges Pierre y después la de Dolores Señoranz. Luego podemos mirar algunas de las preguntas que tenemos en el chat para una última ronda de intervenciones de parte de Ana y Luis. Entonces, bienvenido, Jean, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme en este espacio de debate de la Claxo. Parece que tengo, ok. En este espacio de Claxo sobre la economía popular, yo estaba escuchando con mucho interés las intervenciones y lo que me llamó la atención mucho es la implicación que hay entre lo rural y lo urbano en Venezuela respecto de las prácticas de la economía popular. Eso creo que es para combatir el bloqueo, el bloqueo imperialista que Estados Unidos han puesto sobre Venezuela. Me gustaría preguntar a Ana si hay posibilidad, mirando estas implicaciones, ¿no?, para que en el marco de la economía social y solidaria, que ayuda a satisfacer necesidades básicas en Venezuela, me gustaría saber si no hay posibilidad de ampliar estas prácticas económicas como la agricultura urbana, la agricultura familiar campesina, que provee alimentos a sectores urbanos, y si no hay dentro de las experiencias que están desarrollando en Venezuela, si no hay cómo ampliar estas prácticas para ser más adelante dominante en la sociedad venezolana. Y la segunda cosa, cuando yo estaba en el Ecuador estudiando en la maestría de Economía Social y Solidaria, hemos revisado las leyes, ¿no?, que Venezuela ha promulgado para fortalecer la economía social y solidaria en Venezuela y la economía popular específicamente. Venezuela estaba renovando, adaptando sus leyes con los nuevos contextos. Hace muchos años que Venezuela no está, tiene una ley, creo la última ley sobre economía popular, economía social y solidaria, fue la ley sobre las comunas, y hace años que no hay nuevas leyes en el marco de las prácticas de economía social y solidaria. Me gustaría saber si no hay algunos factores limitantes dentro del Estado venezolano, dentro de la clase dominante, de la élite económica que controla aún la economía del país, si no hay factores limitantes que impiden la aplicación de las leyes de economía social y solidaria en Venezuela. Y también
lastimosamente es Venezuela que yo preparé algunas preguntas después de la intervención de Ana. Hay un proceso de no disociación de lo político y lo económico en Venezuela, ¿no? Lo político y lo económico no son separados. Me gustaría saber cómo están avanzando en este proceso en las comunas. Yo sé que las comunas son territorios que están desarrollando un proceso de producción de alimentos y también un proceso político muy interesante allá. Me gustaría saber cómo están avanzando en este proceso en lo político y lo económico, que no son asuntos separados en la sociedad venezolana. Eso yo quería preguntar a Ana. Y también en Haití hay experiencias de economía popular y solidaria. Yo no voy a entrar en eso, ¿no? Solamente yo quería decir que en Haití el gobierno haitiano no ha promovido ninguna incentivos para financiar la economía social y solidaria. Al contrario, el gobierno está tratando de limitar las acciones del sector de la economía social y solidaria en Haití. En este tiempo de pandemia, la agricultura familiar campesina haitiana está proveyendo 45% de la comida en el país, y aún no hay ningún incentivo para la agricultura familiar campesina. Cuando Ana estaba hablando sobre Venezuela, yo vi que el gobierno venezolano no está enfocándose a incentivar mucho la agricultura familiar campesina. Es más, está promoviendo el agronegocio. Yo sé que eso va a ser como un peligro para lo que están construyendo en Venezuela, porque el agronegocio implica una dependencia más del exterior, una dependencia más de las grandes industrias de agronegocio en el mundo. Muchísimas gracias. Es lo que yo quería decir en este debate. Gracias, Jean. Bueno, entonces podemos concluir esta ronda de comentarios con la intervención de Dolores. Dolores, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Bueno, en principio quería agradecer la invitación a participar del diálogo y a los expositores y al resto de los comentaristas que por sus intervenciones tan ricas para pensar. Para arrancar los comentarios quería primero hacer una breve contextualización, digamos, desde dónde hablo. Yo soy parte de un equipo radicado en la Universidad de Buenos Aires que se llama Antropología en Colabor, dirigido por Marina Fernández Álvarez. Nosotros somos un grupo de antropólogos que llevamos adelante una línea de investigación que está orientada a etnografiar y acompañar las prácticas de organización desarrolladas por las y los trabajadores como parte de iniciativas y estrategias individuales y colectivas para garantizar la reproducción de la vida. Y cuando estamos pensando en la reproducción de la vida, y en esto creo que resuenan mucho también las intervenciones de los expositores, no estamos pensando solamente a la reproducción en un sentido material, sino que también nos interesa particularmente dar cuenta de cómo las personas y los colectivos aseguran o pelean, digamos, construyen formas de agremiación, reconocimiento de derechos colectivos desde nociones de vida digna, ¿no? Es decir, enfatizando que las formas de organización política son también en sí mismas formas de garantizar la reproducción de la vida y construir vidas que valen la pena ser vividas. Y como segunda cuestión, quería también enfatizar que para nosotros hacer antropología está vinculada a una forma de hacer investigación, que es
del desarrollo de una práctica de investigación implicada, colaborativa, que apuesta a producir conocimiento desde el diálogo con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no es un punto de partida neutral, sino profundamente comprometido a partir de un largo trayecto de colaboración con los compañeros y compañeras. Y en este sentido, entonces, digamos, para pensar las economías populares en el marco de la pandemia, como invitaba el título del encuentro del día de hoy, creo que voy a traer una mirada que está sumamente permeada por las reflexiones que surgieron del diálogo con las organizaciones en estos tiempos, un diálogo que en el marco del aislamiento social tomó la forma de una serie de podcasts que dimos en llamar La Trama Colectiva, que un poco en la búsqueda de otro formato y de poder pensar junto con, a pesar del aislamiento social, bueno, nos llevó a reflexionar juntos sobre este contexto tan particular. Pero entonces, para ir al nudo de la cuestión, creo que las exposiciones, tanto de Ana como de Luis, permiten poner en debate tres cuestiones que quería enfatizar. En primer lugar, que las experiencias y las formas de organización de los agricultores familiares y campesinos que ellos estaban trayendo a la mesa ponen de relieve la creatividad y la productividad de los trabajadores y las organizaciones para crear y extender infraestructuras relacionales, formas de organización comunitaria, redes, prácticas de cuidado, formas de producción y también tecnologías políticas o repertorios de lucha, por ahí en los términos en los que lo traía Luis, que no son para nada estáticas, también como él comentaba, y que tienen distintas expresiones en contextos históricos diversos, pero sin duda un hilo conductor también en los proyectos de vida que se buscan construir. Y en particular creo que en la crisis y en la pandemia estas infraestructuras relacionales o estas tecnologías colectivas para sostener la vida se volvieron fundamentales y se volvió innegable que para sostener la vida son necesarias acciones colectivas, que somos interdependientes y que los territorios que habitamos también lo son, ¿no? Y que justamente la potencia creativa de las economías populares en esto ha sido particularmente notoria para el contexto al que estamos atravesando, digamos, en el marco del COVID-19. Lo mencionaba también Alexandra, nosotros en Argentina hemos relevado algo en algún sentido similar. Retomo en este punto un relevamiento que hicimos en el marco del CITRA, de la Universidad Metropolitana del Trabajo, en el marco de un monitor laboral de la economía popular en tiempos de pandemia. También desarrollamos, o digamos, pudimos sistematizar junto con los compañeros y compañeras una serie de estrategias colectivas que buscaron de alguna manera poner estas infraestructuras relacionales o estas tecnologías de larga data al servicio de bueno, reinventar formas de asistencia alimentaria, prácticas de acompañamiento, en la distancia, en espacios de cuidado, etcétera, ¿no? Pero pensando un poco en las exposiciones y en clave de focalizar también en el contexto actual, una cosa que hemos podido registrar es que si la pandemia reprecarizó la vida, y bueno, pensando un poco desde nuestra reflexión acá en Argentina, y puso en jaque la continuidad de ciertas formas de trabajar o obligó a repensar el trabajo, no es menos cierto también que impactó de modos diferenciales, ¿no? Y que se imprimió sobre y desnudó crudamente desigualdades muy profundas en términos sociales, pero que también en términos de las economías populares puso, digamos, a la luz la propia heterogeneidad de ese universo, ¿no? Y en este sentido quería dejar planteada por ahí una pregunta para nuestros expositores, que es que si pueden comentar un poco más sobre esa heterogeneidad de las formas en las que se vivió este contexto, sobre todo también teniendo en cuenta que se trata de experiencias en países disímiles. En particular, por ejemplo, para Luis, para los pequeños productores familiares y campesinos, entiendo que hubo una diversidad de cuestiones en juego, como las diferencias entre los que producen alimentos, qué tipos de alimentos, qué otro tipo de producciones también se desarrollan en estos territorios, como los floricultores, por ejemplo, o en algunos casos, digamos, el desafío particular que supuso a lo que vos comentabas también en relación al aumento, digamos, de la demanda y el consumo de alimento agroecológico, de formas de comercialización directa en la pandemia. Eso también supuso la necesidad del desarrollo de circuitos de logística mucho más amplios, bueno, toda
una especificidad y un carácter diferencial en relación a cómo se procesó, digamos, las dificultades o los desafíos, digamos, de la pandemia. En segundo lugar, creo que las exposiciones también ambas ponen sobre la mesa, y esto quisiera resaltarlo particularmente, que es cómo desde la autogestión y las economías populares se ponen en marcha iniciativas de trabajo, de producción, modos de vida también, incluso no podría decir, pero que implican muy notoriamente lidiar con el mercado, con las formas desposesivas y las formas de acumulación del capital, ¿no? Algo a lo que ambos se referían en relación a la disputa de los territorios contra el agronegocio, los formadores de precios, etc. Y creo que en este sentido, ambas intervenciones permiten recorrer una pregunta que podría formular como, bueno, ¿cómo desde la autogestión y las economías populares se hace con y a pesar del mercado y estas formas de acumulación del capital? ¿Cómo se construyen prácticas autogestivas que no implican una sustracción a eso o la pretensión de existir por fuera, pero que tampoco una subordinación tácita, ¿no? Y en este sentido también ambos traían bastante fuertemente el rol que juega la estatalidad, o cómo se disputa la estatalidad para desestabilizar esas asimetrías y construir otras infraestructuras, otros circuitos de aprovisionamiento, ¿no? Una disputa por la orientación del Estado, podríamos decir, que como traía Luis en su intervención, también es una disputa de larga data, que ha tenido avances y retrocesos, ha tomado múltiples formas. En el caso de Ana, ella hacía mención a las políticas de reforma agraria, a las comunas, por ahí, bueno, desde aquí, desde Argentina, me gustaría pedirle si puede comentar un poco más sobre estas políticas y sobre la condición actual, digamos, de su implementación, que es algo un poco que traían otros comentaristas. Pero además quería preguntarle a Ana por la definición de las economías populares a partir de cierta condición periférica. ¿En qué sentido te referías, digamos, a las economías populares en este sentido, ¿no? de periféricas? Pienso porque incluso como lo planteó Luis, en el cinturón hortícola de La Plata en Buenos Aires, en algún sentido muestra que las economías populares están justamente en el centro de nuestros modos de consumo y aprovisionamiento de manera generalizada, digamos. Incluso en términos de la productividad política también me parecía interesante cómo Luis traía la cuestión de la designación de uno de los principales dirigentes de una de las organizaciones de los productores, de los pequeños productores familiares y campesinos, en la institución por excelencia o el mercado por excelencia de aprovisionamiento de alimentos, por lo menos, sí, en Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Están como bastante en el centro incluso en términos políticos, de la discusión sobre el modelo de producción, de distribución y de consumo, ¿no? Pero bueno, puede que sea también una cuestión que tiene que ver con el proceso político contemporáneo que estamos atravesando en nuestro país, pero bueno, por ahí si podías desarrollar un poco más esa idea. Y como última cuestión, quería también traer a colación algo que ambos mencionaban, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con lo de la potencia política de las economías populares, como traían varios de ustedes, para pensar particularmente el futuro y cómo vivimos, ¿no? Y creo que las experiencias que fueron trayendo marcan una reflexión sobre cómo la economía popular no implica solamente una organización de subsistencia o para subsistir o para garantizar la reproducción de la vida en un sentido estrictamente material, como decía antes, o incluso en tiempos de pandemia para atender a lo urgente, a lo inmediato, sino cómo estas organizaciones y los trabajadores y trabajadoras nos están planteando un camino para reimaginar cómo vivimos, cómo consumimos, cómo producimos, para pensar un proyecto a largo plazo que recupera sin duda luchas históricas y tradiciones y formas de hacer, digamos, que fueron incluso objetivos o proyectos políticos que ya eran parte de la agenda de las organizaciones hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y en esto las organizaciones de la agricultura familiar y campesina que proponen una forma, digamos, de producir, como decía, de consumir, incluso de relacionarnos con la naturaleza a partir de la
la cuestión de la soberanía alimentaria y la agroecología es particularmente elocuente. Y bueno, creo que me pareció muy interesante también cómo Luis traía la cuestión de la politización de la alimentación, ¿no? En esto que mencionaba recién sobre cómo están últimamente, y sobre todo en el último tiempo en el que la pandemia exacerbó, digamos, en algún sentido una reflexión sobre los modos en los que vivimos, qué es lo normal, está bien que lo normal sea un modo de relacionarnos atravesado por la desigualdad y la precarización de la vida de las mayorías, etcétera. Las organizaciones del mundo más rural también están trayendo un proyecto de futuro y un modo de vida que habla a todos y que traza justamente esta articulación también en cómo vivimos en el campo, en la ciudad, la discusión sobre los hábitos de consumo, sobre los tipos de alimentos, sobre la relación con la naturaleza, etcétera. Pero bueno, nada, y nuevamente agradecer las intervenciones de todos que han sido sumamente interesantes. Gracias, Dolores. Bueno, gracias a nuestros comentaristas. Antes de darle la palabra a Ana y a Luis para sus intervenciones finales, con reflexiones finales y respuestas, también quería comentarles rápidamente de las preguntas que tenemos en la barra de preguntas y respuestas, que son 3. La primera tiene que ver con por qué estamos hablando o por qué seguimos hablando de soberanía alimentaria y no de autonomía alimentaria. La segunda pregunta por la situación de las semillas originarias, no solamente en la agricultura familiar, sino también a nivel de pequeños terratenientes. Y por último, nos preguntan cuáles son los principales obstáculos de estos movimientos, de estas organizaciones de economías populares agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, Ana, tienes la palabra. Tienes el micrófono cerrado, Ana. Ajá, ¿y ahora? Bien. Ahora bueno, sí. Muchas gracias por las intervenciones. Fueron un montón de intervenciones, de preguntas muy interesantes. Traté de apuntar así todas las que pude. Espero poder desarrollarlas de manera sintética. Antes de responder, quería compartir ahí la pantalla un momentico para ver algo aquí. Para responder esa última elemento que señalaba Dolores sobre lo periférico. Lo periférico es una síntesis de la interpretación, ¿no?, del concepto de economías populares como aquellas que están al margen y que están históricamente oprimidas y excluidas, y más bien nosotros interrogamos esa supuesta condición de periférica, entendiendo que en el caso de estas culturas campesinas, en toda su diversidad, nunca han sido ricas. Esta imagen que tenemos ahí es un plano de una plantación, creo que de caña, en este trabajo de Carmen reciente, ¿no?, de la existencia en el Plantanoceno, que se entiende entonces como todo un periodo en el que todo este proceso de acumulación de riquezas de la plantación sostuvo además el desarrollo de lo que nosotros ahora conocemos como agronegocio, a partir de la acumulación de trabajo de los y las esclavizadas. Y cómo dentro de la propia estructura de la plantación, eso que se llamó el slave garden o los jardines de esclavos, además de otras áreas como las que vemos en la parte inferior de la figura, que son para nosotros aquí una foto en el pasado de un conuco, y en la imagen de arriba, un mercado en el que se distribuían todas estas alimentos que se producían en estas áreas, fueron los que realmente permitieron la sostenibilidad de estas plantaciones que dieron origen a esto, lo que nosotros llamamos ahora monocultivos, desiertos verdes. Es decir, nunca han estado en periferia, siempre han estado dentro y siempre han estado al centro las tecnologías y los conocimientos de las poblaciones
indígenas y afrodescendientes, que de las que derivan lo que reconocemos hoy como cocinar, ¿no? Entonces, eso es muy importante situarnos, por eso decíamos que la soberanía alimentaria tiene que pensarse en clave de colonial y en clave de reparaciones, porque han sido a lo largo de estos despojos que todas estas, no solo la acumulación material, sino también simbólica y de sentidos comunes, se ha institucionalizado. Y bueno, esa es la médula de las tensiones entre los estados y estas iniciativas de autogestión, porque los estados son herederos de toda esta historia colonial y de todo lo que ha sido, bueno, el legado que llaman ahora plantaceno, en esa discusión bastante problemática del antropoceno. Eso por ahí. Y en ese sentido, respondiendo un poco a lo que decía Alexandra y lo que decía Jean Jox, que saludo, qué chévere que hay alguien de Haití, la mitad de mi familia es haitiana, entonces me emociono. Esos conocimientos y tecnologías que son invisibles sostienen mucho. Y siempre, sí es un desafío entonces para esas articulaciones de estas clásicas formas de organización, incluso las comuneras. Poder generar espacios de diálogo y de conexión. Por eso nosotros hablamos de esas reconexiones fundamentales alrededor de la posibilidad de reconstruir esas funciones reproductoras de las agriculturas que se han perdido. Inclusive dentro de estos modelos de las grandes organizaciones. Cuando decimos históricas es una historia bastante corta, Secosa solo tiene apenas 50 años. La generación que hace 2 generaciones es que la mayoría de la población venezolana salió del campo. Entonces también tenemos una memoria muy reciente de estos conocimientos y prácticas que por eso Jean puede reconocer como en ese recorrido que hicimos, que es muy visible como esos rasgos, ¿no? de esas historias agrícolas que no están tan en el pasado. O sea, esa argumentación de posicionarlas como en el pasado y en el atraso es un artefacto para institucionalizar este control que nunca ha funcionado. O sea, desde que se instaló la colonia hasta el presente, eso nunca ha sido periférico. Siempre ha sido muy importante y en este momento de crisis está al frente. Y además está al frente en las peores condiciones. Entonces, ahí también, viendo el comentario de Dolores sobre cuáles son los impactos y la heterogeneidad de los impactos en el marco de la pandemia, son estas experiencias en las que se concentra esa mayor riqueza de tecnologías, conocimientos y formas de organización, que incluso en nuestras aproximaciones de los estudios económicos, pero también de lo organizativo, las dejamos bastante invisibles. Son ellas las más impactadas porque además esta convergencia sanitaria lo que está revelando es esta agudización de la crisis que es climática y que es también una crisis de nuestra relación con la naturaleza. Entonces tenemos, además de la pandemia, tenemos cambios en todo lo que es la estación de lluvia y en las condiciones más marginales, esos cambios limitan las posibilidades de reproducción de los sistemas agrícolas. ¿Cómo se ampliarían esas prácticas? Y desde estos otros espacios de agricultura urbana, de agricultura comunal, pasa por esa interacción y esa superación de la subestimación. Lo que nosotros hemos vivenciado es que hay una apuesta por la reproducción del modelo de la agroindustria convencional, pero en clave comunal. Entonces tenemos unos desarrollos que quieren sostener la reproducción de las materias primas en monocultivo para la agroindustria del maíz, caso el maizal, por ejemplo, de la comuna del maizal, para sostener entonces toda la provisión de maíz en una cadena de distribución campo-ciudad entre distintas comunas, que termina subsidiando el modelo del agronegocio cuando depende de tecnologías para la mecanización, de semillas, de energía, en un momento en que nosotros no tenemos gasolina ni siquiera en la capital de Caracas para ir, no sé, a casa de Mariana. Aquí a escasos metros, yo no tengo bicicleta ni puedo recibir cualquier bicicleta. Entonces, claro, en este escenario de máxima precarización que nosotros estamos experimentando en Venezuela,
todos esos horizontes que buscan reproducir ese modelo, que yo creo que es el modelo de producción donde debemos dar esas discusiones para establecer esas claves de articulación, son inviables, son insostenibles. No tiene sostenibilidad, esa era otra de las preguntas de Alexandra. No tiene sostenibilidad intentar reproducir algo que ha demostrado ser un fracaso. Nosotros ahorita, por ejemplo, en el escenario maicero, que está controlado por los grandes, no por pequeñas ni medianas, sino por los grandes, tenemos que esta es la época de cosecha de maíz, que es nuestro principal alimento, porque tenemos un sistema altamente homogenizado. ¿Sí? El maíz ocupa la mayor superficie cultivada en siembra, ocupa la mayor superficie servida en los platos. O sea, es la arepa lo que nos comemos todos los días, hecha a base de maíz. Esa homogenización es insostenible. No llegó la semilla importada por la convergencia de bloqueos y la dependencia de Monsanto principalmente, que representa el 50% de la provisión de semillas para comuneros, para fondos rescatados de latifundio y para agroindustriales. Los únicos que no siembran semillas de maíz Monsanto son todos los conuqueros. Y además, todas las condiciones que han cambiado en términos climáticos en nuestro país ha generado todas unas plagas importantes en el cultivo de maíz, ante lo cual la agroindustria lo que está reclamando es gasolina para volar las avionetas, migrar los venenos que tampoco llegaron por el bloqueo. Entonces, claro, ese modelo está entrampado. Y frente a ese modelo entrampado, hay unas apuestas por una disputa para ocupar ese modelo desde los sectores comunales, que tampoco hemos podido tener tiempo de profundizar el debate sobre el modelo en el sector comunal. Y hay todo entonces una apuesta por la expansión de las agriculturas campesinas, otras, las indígenas, las conuqueras, incluso las hortaliceras. Que vemos que por lo menos en el cinturón hortalicero, que es andino, y que tiene las mejores condiciones, como lo dijimos, para producir, hay espacios que se vienen abriendo para la recuperación de esas variedades. Pero se mantiene el modelo de dependencia del agronegocio porque la ciudad no come ese tipo de cosas. Entonces, la única vía para poder establecer unas articulaciones reales y sostenibles en el tiempo pasa por superar esa subestimación, insisto, por la transformación de esos patrones de consumo. O sea, nosotros desde, por ejemplo, la experiencia del Plan Pueblo a Pueblo, que en 5 años ha distribuido 2 millones de kilos de hortalizas a más de 300.000 familias en distintas ciudades a nivel nacional, con solamente 130 familias agricultoras organizadas en los Andes, en estas formas campesinas y familiares de producción, pero que dependen del agronegocio para esa producción, para la obtención de esa semilla, todavía tenemos como desafío la transformación del modelo. ¿Qué implica eso? Que si la gente no transforma sus hábitos de consumo, se pierden toneladas de alimentos, toneladas de esfuerzo y se rompen las articulaciones políticas. Porque las frases son así como bastante anecdóticas. Bueno, en el barrio no come berenjena, la berenjena se sembró, la semilla es importada. Hay toda una segregación alimentaria que determina la posibilidad de articular. Esa segregación alimentaria, ¿cómo se expresa en lo concreto? Bueno, que tenemos a una gente que siembra un montón de cosas que no se comen en el campo. Ni brócolis, ni zanahorias, ni hojas, ni acelgas. Todo eso se instaló aquí desde que llegó el petróleo para servir de alimentos para la clase técnica de técnicos estadounidenses que se asentó en los campos petroleros. Ese es el origen, hace 40 años, 50 años. Ese es el origen, muy reciente. Entonces, todo lo que hay es toda una apertura de esa porosidad por una ocupación campesina que va restituyendo tubérculos, que va restituyendo semillas tradicionales que se habían perdido, pero que estaban albergadas en estos nichos de autonomías. Y ahí entramos como en la decisión, ¿no? Si autonomía o soberanía alimentaria. La autonomía alimentaria forma parte de la soberanía alimentaria, es uno de los elementos de la soberanía alimentaria y de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, igual que la equidad, igual que la diversidad, igual que la sustentabilidad. Y bueno, hay como un conjunto de elementos desde la agroecología que se plantean como elementos constitutivos de la soberanía alimentaria. Sin autonomía no hay soberanía alimentaria. Pero también entendemos que es una transición. Entonces ahí
la autopregunta, como para cerrar, es, bueno, ¿cuáles serían los elementos que nos permitan dibujar una ruta de transición hacia la soberanía alimentaria basada en todas esas contribuciones que ustedes han hecho? ¿Cuál es en la imbricación de lo rural y urbano? En no solo las disputas, ¿no? Alexandra planteaba, bueno, ¿cuáles son las disputas frente al Estado? En este momento, esa articulación entre el campo y ciudad también permite disputar la ocupación de políticas públicas importantes. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del Plan Pueblo a Pueblo, han habido a lo largo de este año bastantes acciones de disputa concreta para ocupar el programa de alimentación escolar, para visibilizar toda la capacidad de producción de estas agriculturas campesinas, y sabemos que en la región donde hay mayores conflictos por el acaparamiento de tierras, que está avanzando, que está además desmantelando todos los avances que se alcanzaron en algún momento con la ley de tierras, que se alcanzaron en algún momento con todo lo que fue el desarrollo y la ampliación de las comunas. Eso está en una franca regresión, que ha implicado incluso procesos que nosotros aquí no habíamos experimentado, como la extranjerización de la tierra. En el caso de las llanos orientales, hay compras de tierras por agricultores brasileños para instalar el modelo de soya. Nosotros éramos una isla en medio de la República Soyera, y ahora estamos integrándonos en las peores de las condiciones. O sea, ni siquiera hay gasolina, no sé cómo hacen eso. Pero toda la situación de la crisis venezolana ha permitido la apertura de esas fronteras para el agronegocio. Y el latifundio también está en ese despliegue. Entonces, claro, hay toda esa reconfiguración del agronegocio, pero también está la reconfiguración de lo invisible. Ahí el principal desafío es superar esa invisibilidad de estos flujos de organizaciones que tienen repertorios que son más silenciosos, invisibles, pero mucho más efectivos y evidentes, porque son los que ponen los alimentos en nuestro plato, al final. Y Ana, que se diferencian mucho de... Ana, disculpa Ajá. que te interrumpa, pero te doy un minuto para que podamos cerrar. Ok. Sí, ya voy, estoy cerrando, gracias. Bueno, que todas esas formas de organización, para poder articularse, tienen que reconocerse primero, y ahí es donde, bueno, tenemos como el desafío más desde nuestra postura como militantes y activistas, ¿no? Reconocer entonces el papel de esas agencias en lo cotidiano, lo que llaman el everyday, que son las que sostienen estas formas de reproducción de la vida, pero que además están generando la posibilidad de existir, porque en este momento los alimentos y la disputa por los alimentos está al centro de cualquier construcción política en Venezuela. Entonces, cualquier esfuerzo de organización y de autogestión pasa primero por acercarse al tema alimentario. Ya no es sectorial, es un ámbito de articulación política que se ha ampliado precisamente por la intensificación del uso de los alimentos como arma de guerra, y que nosotros también estamos disputando los alimentos como un derecho humano. Pues. Eso. Gracias, Ana. Luis, tienes la palabra. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. A ver, para ser breve, 2 o 3 cuestiones, un poco retomando algunas de las cosas que planteaba Alexandra y Dolores también, y de las preguntas que se planteaban. Primero, esta idea que decía Alexandra de cuáles son los temas o las disputas centrales, ¿no? en este contexto, y en cómo la pandemia es un catalizador de distintas crisis, ¿no? Y entonces algo ahí que plantean, distintos referentes y estudiosos sobre las luchas campesinas, ¿no? De cómo la alimentación es el eje central de la lucha campesina en este contexto, ¿no? En el siglo XXI. En todas las reformas agrarias del siglo XX, la disputa entre campesinado y latifundista se daba en torno a la lucha por la tierra, ¿no? Esos procesos de lucha, esas experiencias de lucha están reconfiguradas en el escenario actual,
en términos de una lucha por la alimentación, ¿no? Por el sentido de la alimentación, por qué comemos, cómo se produce eso que comemos, quiénes lo producen, con qué tecnologías, con qué lógicas, cómo se comercializa, por qué cadenas, por qué circuitos, ¿no? El paradigma, el enfoque de la soberanía alimentaria. La agricultura familiar campesina indígena es sinónimo de la producción de alimentos, ¿no? Centralmente. O sea, por supuesto que hay también compañeros de la agricultura familiar campesina, floricultores, como lo que comentaba Dolores, y que la han pasado muy mal, porque ellos sí han visto, la pandemia los ha golpeado mucho, pero centralmente en Argentina y a nivel global, ¿no? En el mundo, FAO misma, la misma FAO, no la Vía Campesina o las organizaciones, la misma FAO reconoce que a nivel global el 80% de los alimentos que consumimos, la humanidad, los produce la agricultura familiar y campesina. Entonces, agricultura familiar y campesina es sinónimo de producción de alimentos, y entonces la alimentación como tema central en estas luchas y en el escenario post-pandemia, me parece que ahí hay un eje central, ¿no? Que articula agricultura familiar, campesina, soberanía alimentaria, agroecología, y escenario post-pandemia, ¿no? Y entra ahí entonces la agroecología como propuesta y como enfoque, ¿no? Hay una frase de la declaración de la cumbre de Neyelí, del Congreso Mundial de Agroecología, que no la recuerdo literal, pero que dice algo así como que la soberanía alimentaria sin la agroecología es como una idea abstracta, ¿no? Y la agroecología sin la soberanía alimentaria es un mero tecnicismo, ¿no? Y eso estamos viendo hoy, o la disputa en torno a eso estamos viendo hoy en la Argentina, ¿no? En todo ese auge de la politización de la alimentación y esta mayor demanda y este mayor interés de los sectores medios urbanos por los alimentos que se consumen y por preocuparse por la agroecología y por preocuparse por la agricultura familiar y campesina, empiezan a aparecer, por ejemplo, en La Nación, que es un diario, el diario como conservador de derecha, ¿no? Que históricamente nunca ha hablado sobre... me dicen que me tengo que apurar. Nunca ha hablado sobre agroecología. Bueno, ahora empieza a sacar notas diciendo que qué es la agroecología, ¿no? O disputando el sentido de lo que es la agroecología, cómo debe entenderse, y que en realidad la agroecología está cooptada por la lógica social y política de la grieta y de los movimientos campesinos, y que la agroecología debería ser algo como un mero tecnicismo agronómico, y una cuestión de buenas prácticas y de manejo conservacionista, ¿no? Como queriendo incidir, y lo mismo desde distintas cámaras o grupos más empresariales del agronegocio, ¿no? Entonces, me parece que eso son síntomas de esta disputa, y que en este escenario de pospandemia, ahí es donde la alimentación cobra un rol central, y la posibilidad de que se articule con otras luchas, la lucha del movimiento feminista, la lucha por el clima, bueno, de eso dependerá un poco, me parece, el devenir en estas disputas. Me quedo por acá para cumplir con el pedido del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por conectarse. Les recordamos que todos estos materiales, tanto las grabaciones como las entrevistas, van a estar en el canal de Claxo TV, y también les enviaremos a sus correos los links pertinentes a todos los materiales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión final del seminario, que será el jueves 5 de noviembre, en torno a políticas públicas y dinámicas de financiarización relacionadas a economías populares. Gracias por estar. Chao. Gracias, chao. Luego, muchas gracias. Chao, gracias. Felicitaciones. Gracias y chao a todos. Chao, gracias. Muchísimas gracias, estuvo excelente. Y bueno, ahí la seguimos por correo. ¿Qué será? Abrazos. Gracias a todos. Buenas noches.